Estamos listos para seguir en el Salmo 119 y vamos a comenzar esta noche con el versículo 41. ¿Qué cosa más curiosa eso de los héroes del cine, de la televisión y todo? En mis tiempos tuvimos a personas como James Bond o algo así. Hoy pues hay un grupo tan grande, los superhéroes, ¿verdad? De hoy en día, Superman, Batman, todo esto. ¿Quién es tu favorito, no? Hay tantos. Ok, ya estoy escuchando varias sugerencias, pero es muy interesante. Y oigan, pues no soy uno de esos que tiren el televisor, que ir al cine es pecado. No. A mí me gusta también sentarme de vez en cuando frente a la televisión y simplemente desconectar mi mente y no pensar en nada. Qué bueno, qué fantástico. Pero ¿no es interesante que hoy en día hay tantos héroes en la tele, en el cine, y en cierto sentido han llegado a ser los dioses de nuestros panteones modernos? Y en algunos casos es quizá una realidad. Tenemos estas convenciones y conferencias como Comic Con en el centro, y entonces cada quien se viste como su héroe favorito, y bueno, divertirse está bien. Pero me pregunto a veces, ¿por qué damos tanta atención a estas figuras? Y yo creo que en muchos casos nosotros tenemos fantasías y quisiéramos la misma confianza que tienen ellos, ¿verdad? Algo sucede y queremos convertirnos así nomás en Batman para proteger a los pobres, para buscar venganza, lo que fuera. Tenemos esta fantasía porque queremos confianza. Pues qué interesante que en la estrofa del Salmo 119 que nos corresponde esta noche, el tema central, según mi juicio, es precisamente la confianza. La confianza. Y yo creo que posiblemente una de las raíces de esta fascinación que tenemos para con los héroes es el hecho de que en cada uno de nuestros corazones existe un deseo convertirnos en dioses. Ahora piénsenlo. Escúchenme bien, porque no van a citar mal lo que les voy a decir. Pero Dios mismo puso en cada uno de nosotros ese deseo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios desde un principio ha sido que nosotros nos conformemos a la imagen de Él, que lleguemos a ser como Él. Entonces, ¿qué pasó en el huerto? Satanás sabía este deseo que tenemos, y entonces por este deseo se acercó a la primera pareja y les convenció buscar llegar a ser como Dios, pero sin Dios. Y ahí tenemos el problema. Y creo que es un problema que nos sigue hasta el día de hoy. Dios quiere que seamos como Él. Y esta pasión, este deseo, Él mismo lo puso en nuestro pecho. Pero el problema es cuando queremos llegar a ser como Dios, pero sin necesidad de Él. Queremos llegar y tener esta confianza, este poder y todo esto por nuestros propios esfuerzos. Por supuesto, esta historia jamás termina bien, pero es un patrón, es un tema que podemos ver a través de toda la historia humana. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Salmo 119, versículo 41. Y en muchas Biblias pueden ver la palabra o la letra, mejor dicho, Bau, porque es la letra, la sexta letra del abecedario o alfabeto hebreo.
que tiene 22 letras, el alfabeto hebreo. Y este salmo, como les digo cada semana para que lo aprendan, este salmo tiene 22 estrofas, precisamente de 8 versículos cada uno, y el salmo es en forma de un poema acróstico, que quiere decir que cada estrofa, no cada estrofa, cada versículo en cada estrofa comienza con la letra que le corresponde. En este versículo, por ejemplo, Bao es la primera letra en los versículos 41, 42, 43, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver lo que dice. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Como les he dicho desde un principio, no sabemos con seguridad si David es el autor de este salmo o no. Yo sospecho que sí, yo creo que hay razones muy fuertes, pero la verdad es, no tenemos esa seguridad. Es una obra maestra. Posiblemente David no quiso poner su nombre a este salmo porque él reconoció la grandeza de este salmo tan majestuoso. ¿Quién sabe? Pero si David fue el autor, sería muy interesante porque David era un hombre de mucha confianza, de joven para confrontar al gigante. Y en cada momento de su vida uno puede ver el valor y la confianza de David. Cometió pecados, tomó decisiones malas como cada uno de nosotros, sufrió las consecuencias, pero a final de cuentas David tenía un corazón que seguía a su Dios y que buscaba la verdad de Dios en su palabra. Y por eso creo yo que era un hombre de confianza. Y esta noche, en vez de estudiar en orden cada versículo y cada palabra, quisiera acercarnos de otra manera. Porque en esta estrofa puedo ver 2 peticiones que el salmista hace. Y luego puedo ver 4 compromisos o resoluciones que el salmista hace como consecuencia de sus peticiones. O sea, le está pidiendo 2 cosas al Señor. Entonces reconoce que para recibir estas peticiones se requiere de él ciertos compromisos, ciertas resoluciones. Y luego vamos a ver algunos resultados, y los resultados todos tienen que ver con la confianza que cada uno de nosotros necesitamos y queremos. Vamos a ver. Primera petición. Es una petición de hacer la palabra. Hacer lo que dice la palabra del Señor. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Tu misericordia, tu salvación, tu dicho. Interesante. A propósito, hoy en día, por no entender muy bien el contexto de la Biblia, cada vez que vemos la palabra salvación, muchos en las iglesias evangélicas están pensando, yo soy salvo. Pero ¿saben qué?
pocas veces en la Biblia la palabra salvación quiere decir salvación de este tipo. O sea, la salvación eterna es cierto, claro que sí. Pero lo que digo, en el Antiguo Testamento, igualmente en el Nuevo Testamento, los amantes de Dios buscaban su salvación en cada momento, en cada día. Cualquiera que sea el problema, la circunstancia, la dificultad, su esperanza, su fe estaba en el Señor como su salvación. Entonces el salmista está diciendo acá, Jehová, he puesto todo en ti, a causa de tu misericordia, tu salvación, y todo se basa en tu dicho, lo que has dicho, Señor. Si David es el autor de este salmo, qué interesante, porque hay una frase relacionada en la Biblia con David. En la Biblia se habla varias veces de las misericordias de David. Cuando Pablo predicaba en Hechos capítulo 13, estaba hablando, citando en realidad Isaías capítulo 55, que también habla de las misericordias de David. Ahora, no quiere decir que David regala misericordia, sino que David había aprendido confianza por saber cómo recibir estas misericordias de Dios. Y por eso tenía confianza. No temo a este gigante. ¿Por qué? Porque Dios me da su misericordia. David tenía confianza en los momentos más difíciles de su vida. Sabiduría, todo esto. Entonces, varias veces se habla de las misericordias de David. Ahora, vamos a buscar Romanos 11, por favor. Aquí en Romanos 9, 10 y 11, Pablo está tratando de arreglar un problema de prejuicio entre los creyentes en Roma. Había una división grande entre los creyentes de fondo hebreo y los creyentes de fondo gentil. Entonces Pablo en esos 3 capítulos está hablando de este problema, enseñándoles. Y en Romanos 11, versículo 30 dice, ¿cómo pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios? Pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, los gentiles recibiendo misericordia como consecuencia de la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Que así sea. Pero, ¿qué sigue? Sigue inmediatamente el capítulo 12. Y dice en el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, este capítulo que citamos tantas veces, muchas veces no tomamos el tiempo para buscar su contexto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cualquiera puede depositar su fe en Cristo Jesús.
El ladrón que murió en la cruz a su lado, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué hizo él? ¿Fue fiel a la iglesia? Ni una vez. ¿Se bautizó? Tampoco. ¿Confesó todos sus pecados, cada uno que haya cometido? Tampoco. Pero puso su fe en Cristo Jesús y el Señor dijo, suficiente. Hay muchos que han sabido poner su fe en Cristo. Pero las iglesias hoy día están rellenas de creyentes infantes que no han sido transformados, que siempre tienen la misma cosmovisión que antes, que siempre las mismas luchas y los mismos problemas de antes. ¿Por qué? Porque no han crecido. ¿Y por qué no han crecido? Porque no han recibido ni entienden las misericordias de Dios. Pretenden hacerlo por sus propios esfuerzos en vez de simplemente recibir por gracia las misericordias de Dios. Tantas personas van probando esto, que el otro, que esto, que quizá posiblemente este libro, este video, que no sé qué, en vez de simplemente ponerse a un lado con Dios y profundizar esa relación y saber lo que es recibir sus misericordias. ¿Y qué sucede? Una transformación de mente. Y Pablo está diciendo, pruébalo. Es bueno, es lo que necesitan. Y es precisamente lo que estamos viendo en el Salmo 119. Y por eso es el momento en el cual hay que dejar a un lado los temores, reclamar la gracia de Dios, sus misericordias y hacer lo que es bíblico. Y es una decisión que cambia la vida. Cambia nuestras relaciones, actitudes, pecados, todo esto. Hermanos, hacer lo que es bíblico por la gracia de Dios equivale a confianza. ¿Qué es confianza? Saber que estoy haciendo lo correcto porque es lo bíblico, punto. Punto. Así que David está pidiendo, o el salmista está pidiendo, vivir, hacer su palabra. Pero también está pidiéndole hablar su palabra. Vamos al versículo 43, cuando él dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Es decir, quiero, Señor, que tu palabra esté en la punta de mi lengua. Es lo mismo que podemos ver y apreciar en Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando Jehová mismo está preparando a Josué para su tarea nueva. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que la palabra de Dios siempre esté en tu boca. Que siempre estemos hablando la Biblia. Ahora, eso no quiere decir que tienes que ser como perito citando versículos y referencias. Y dice la Santa Biblia en Isaías capítulo 53. No, no es eso. Es esto. No, por favor. Pero es decir que en cada momento la verdad de Dios está saliendo de nuestra boca. En esta temporada de mi vida estoy
aconsejando mucho a otros líderes y pastores y cosas así. De vez en cuando me hacen preguntas. Pasé como hora y media esta tarde quizá hablando con un señor en otro lugar, queriendo mi opinión en cuanto a ciertas decisiones que le tocan tomar, y le di mi opinión. ¡Ay, hermano! ¡Qué sabiduría! Lo que no reconoce, simplemente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Yo no tengo nada especial. Yo no tengo una sabiduría profunda que ningún otro ser humano tenga. Pero sí, a través de las décadas, he aprendido algo de la Biblia. Y es muy natural que cualquiera que sea la situación, sale Biblia. Sale Biblia. Y esto es lo que el salmista está pidiéndole. Es una reacción normal del salmista. En el Salmo 89, versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El mismo tema. Las misericordias de Dios y la necesidad de verbalizar estas misericordias. Jesús dijo en Mateo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Si no está en el corazón, no va a salir mucho de la boca. Hay gente que usa la timidez como excusa para justificar su falta de testificar. Pero cuando nos ocupamos de nuestra salvación, nuestro deseo es hablar. Y le pedimos a Dios que nos dé gracia para hablar. Queremos compartir. No tiene nada que ver con ser extrovertido, introvertido, tímido. No, tiene que ver con lo que está en el corazón. ¿Y qué sale de la boca? Lo que abunda en el corazón. Punto. Interesante que en este versículo encontramos esta frase, palabra de verdad. Es una palabra o una frase que se repite mucho en las iglesias hoy en día, pero ¿sabes qué? Esta frase solo aparece aquí y en el Salmo 45, versículo 4. En todo el Antiguo Testamento solamente 2 veces tenemos la frase palabra de verdad y 4 veces en el Nuevo Testamento. En Santiago 1, Efesios 1, 2 Timoteo 2 y también 2 de Corintios capítulo 6. Solo eso. Qué interesante, ¿no? La palabra de verdad. Y si estamos en la palabra de verdad, podemos hacer a un lado los temores, conforme a la gracia de Dios. Y conforme vamos desarrollándonos en esa gracia, tendremos más confianza. Ahora, una segunda petición que hace, después de estas 2 peticiones tenemos varias resoluciones o compromisos. Y antes de pasar a eso, estoy pensando, los 12 apóstoles de Jesús eran profesores, eruditos, políticos. No, hombres comunes. 4 de ellos pescadores comerciales, un publicano, otros más. Hombres normales, comunes, corrientes, que cambiaron el mundo, hablando, por lo que estaba en sus corazones. Pero el salmista reconoce que para recibir esto,
Él tiene necesidad de varias cosas. Primero, él tiene que confiar en la palabra. Ahora vamos a volver al versículo 42, cuando dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. ¿Quieres desearme? Está bien, porque yo he confiado en la palabra de Dios. ¿Quieres atacarme? Vale. Yo he confiado en la palabra de Dios. ¿Qué significa confiar? ¿Cuántos de ustedes han usado paracaídas alguna vez? ¿Alguien? Yo siempre he querido, pero no me han dado permiso. pero tengo varios amigos que lo han hecho y bueno, uno entrena y recibe instrucción y todo esto, pero dicen que uno llega a este momento cuando la puerta del avión está abierta. Ahí estás tú con tu paracaídas. Y normalmente te ayudan. Porque aunque confías en el paracaídas, pues no tanto. Y más o menos así es el andar de fe. Oh, sí, yo creo en la Biblia, claro que sí, hombre, sí, estudio la Biblia, oro y todo esto, voy a la iglesia, voy a Graceway, así, no, sí, hombre, Dios, así, no. Pero, confiar en lo que dice la Biblia, para hacer esto, la puerta está abierta, ¿qué hago? Y muchas veces es el Espíritu Santo que nos empuja un poquito, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Espiritualmente dar un paso de fe es para darnos cuenta de que el suelo no se abre bajo nuestros pies. Siempre está ahí. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Hermanos, la Biblia es la única norma absoluta. Y si uno no puede confiar en ella, ¿en qué vamos a tener confianza? La ciencia me fascina. De niño comencé a estudiar mucha ciencia. Y en la escuela también. En un momento yo pensaba llegar a ser físico, algo así. No, gracias al Señor que me salvó. Pero sí me fascina. Pero ¿saben qué? Ya que tengo algunos años de vivir en este planeta, la ciencia nos ofrece tanta tecnología, tantas ventajas, tantas comodidades, pero la ciencia no es tan cierta como algunos lo creen. La ciencia siempre está cambiando. Y cuando yo estaba estudiando en el colegio la física, hoy día es otro mundo. Y lo que me enseñaron a mí, como leyes, como cosas absolutas, ya sabemos que no era exactamente así. Pero después de estos siglos y miles de años, la Biblia siempre está. Es todo. ¿Cuál es la reacción natural que tenemos en momentos de crisis? ¡Oh, el pastor Marco! Pastor, dime qué hacer. O vamos a un amigo, o vamos a un libro, un seminario, y todas esas cosas son buenas. Por favor, no me entiendan mal. Pero mejor que la primera reacción es decir, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Posiblemente el pastor Marco me puede ayudar a entender lo que dice la Biblia. Posiblemente un amigo me puede dar su propia experiencia. Está bien. Pero ¿no sería bueno ir primero a la palabra del Señor y confiar en lo que dice? Confiar en lo que dice. En momentos críticos de mi vida, más de una vez
estado en esta posición cuando unos por este lado están diciendo tal cosa y por el otro lado personas diciendo otra cosa y todos ellos personas de confianza y me quedo en medio y tengo que hacer lo que dice la Biblia, a mi juicio, lo que yo puedo entender. Confiar en la palabra de Dios y no en otras personas y opiniones, aunque tienen su valor, por supuesto, claro que sí. Un segundo compromiso, esperar en la palabra. Versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. En tus juicios espero. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos hablando de la esperanza. ¿Qué vida más miserable cuando pensamos que no tenemos esperanza? ¿Así será siempre? Cuando nos quitan la esperanza, tenemos problemas serios. Escuchen Romanos 8, versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso la esperanza es esperar. Y por eso necesitamos paciencia. Paciencia. Colosenses 2:27, Pablo dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero Señor, no siento mucha gloria ahora en este momento. Estoy triste, deprimido, abatido. Sí, pero Cristo es nuestra esperanza. Y lo que es esperanza se requiere paciencia, porque esperar es una buena parte de esperanza. Y el tiempo no vale porque Dios no conoce el tiempo. Él está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. Él estableció el sol, la luna y todos estos símbolos que podemos ver en Génesis, que en realidad no estamos hablando de la ciencia, estamos hablando del hecho de que Dios estableció el tiempo. Pero Él está fuera del tiempo. Dios, ¿cuándo? Hace tanto tiempo. Dios no conoce el tiempo. Dios tiene un plan. Y lo que necesitamos nosotros es la esperanza, pero para la esperanza tenemos que esperar y por eso necesitamos paciencia. Romanos 15, versículo 4. Nuestra esperanza está en la palabra y es la palabra de Dios. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, estamos hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza. Tito 2:13, asegurando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperanza. Tenemos que esperar. Confiar en la palabra, esperar en la palabra, y por eso tenemos que buscar la palabra.
Vamos a ver lo que dice el salmista en versículo 45, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Busqué tus mandamientos. Hay, de nuevo, muchas personas que dicen que son creyentes, y acepto que sí, pero no buscan la palabra. No, que estaba cansado, que no entendí, que esto, que estaba muy ocupado, que no sé qué. Si no buscamos la palabra, ¿qué podemos esperar? Dios es Dios. No es un mago para poner trucos en la mente que ahora vas a entender toda la Biblia. No. No es así. Tenemos que buscar su palabra. Tenemos que buscar su verdad. Muchas iglesias y estudios de mercadeo afirman que como iglesias tenemos que proveer comodidades, buen estacionamiento, cuidado de niños y evitar las imposiciones en los horarios de la gente y todo eso. En nuestra cultura, pues acepto que lamentablemente así es, pero les hago entender que Jesús no tenía tecnología muy sofisticada, no tenía lugar en donde recostar su cabeza, y afirmaba que seguirle le costaría la vida. Y él y su pequeño grupo de discípulos cambiaron el mundo hasta el día de hoy. Necesitamos a personas cuyos corazones busquen la palabra. Juan 6, versículo 68. Cuando los religiosos estaban atacando al Señor Jesús y muchos discípulos salieron, el Señor da la vuelta a sus discípulos y dice: ¿ustedes qué? ¿Qué? Y entonces respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más buscamos? Y es necesario también amar la palabra. En versículo 47, el salmista dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Se repite 2 veces. El salmista tiene sus prioridades en orden. Gastamos dinero y tiempo en lo que amamos, ¿verdad? Yo nunca llegué a jugar golf. O sea, unas 3 o 4 veces, pero no me atrae. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo ni tampoco el dinero. Bueno, yo tengo tiempo y dinero. O sea, yo podría, pero decirles la verdad, no amo golf. Y no es una crítica de personas, que es un buen hobby, pasatiempo, fantástico. Yo también he tenido cosas así. Pero lo que digo es que invertimos tiempo y dinero en las cosas que amamos. Y cuando no pasamos tiempo en la Biblia, cuando no pasamos tiempo con Dios y decimos que amamos a Dios y que amamos la Biblia, ¿estamos diciendo la verdad o es una mentira? Gastamos dinero y tiempo en lo que amamos. Por eso muchos necesitamos una transformación de mente. ¿Cómo es posible? Por las misericordias de Dios. No por hacer más esfuerzos, no. Es por entender que Dios, por su gracia, quiere transformarnos. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en Él.
Luego podemos ver los resultados de todo esto. Y todo tiene que ver con confianza. El salmista dice que tiene confianza para responder a los ataques. Versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. David, siendo autor o no de este salmo, era hombre de mucha confianza. Y por eso hombres valientes le siguieron. Porque era hombre de confianza. ¿Por qué tenía confianza? Porque confiaba, buscaba la palabra del Señor. Punto. Las personas inseguras se derrumban ante un ataque. Entonces, ¿cómo puedo ser una persona confiada? Buscando la palabra. No es tan complicado. No se trata de responder con picardía, sino de saber cómo responder bíblicamente. Primera de Pedro 3:15, cuando Pedro está hablando de sufrimiento y pruebas, él dice en versículo 15 del capítulo 3, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Confianza para responder a los ataques. Y el salmista también dice que otro resultado es la confianza de hacer lo bueno. No es decir que de vez en cuando no me voy a equivocar, que voy a pecar, claro, somos humanos, pero en general yo tengo confianza. Que venga lo que venga, voy a hacer lo bueno. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Palabras osadas, palabras de confianza. El salmista conocía la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y si su corazón estaba sumergido en la palabra de Dios, entonces tenía confianza que haría lo bueno. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba en el corazón. La única vía de escape, sumérjase en el libro, la Biblia. Natán confrontó a David. David se equivocó enormemente en eso de Betsabé. Pecado. Punto. Pecado. Pero cuando Natán le confrontó, ¿qué hizo? Lo bueno. Lo bueno. Porque a final de cuentas, David amaba a Dios y amaba su palabra. Y la palabra estaba en su corazón. Otro resultado que también tiene que ver con la confianza. Confianza de andar en libertad. Versículo 45. Y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Bueno, que no tengo mucha confianza, así que cada día voy a apartar 5 horas para estudiar la Biblia, 3 horas más para orar y todo esto, tarde o temprano. Entonces, no es eso, no es andar en libertad, porque la palabra controla tu corazón. Otra forma de esclavitud puede existir en la iglesia.
haciendo cosas por el temor, haciendo cosas por las dudas, pensando en lo que la gente pueda decir. Es otra forma de esclavitud. Aún los líderes espirituales temen sacudir las tradiciones de su denominación a veces. En mis años he visto en muchas ocasiones a pastores, líderes, misioneros, que saben lo que es bueno, pero temen hacerlo porque no quieren romper con su denominación, sus tradiciones, cuestiones así. David, cuando estaba corriendo con su banda de hombres y llegan al sacerdote, buscan comida, y el sacerdote le dice a David que solamente había el pan de la proposición en el templo. David dijo, dámelo. No, pero es pan santo. No, es pan. Es pan. Dios entiende. Es lo que necesitamos ahora. David no era legalista. El propósito de la epístola a los Gálatas que estudiamos el año pasado, libertad del legalismo, libertad, que resulta de pedirle a Dios que nos dé gracia de hacer y hablar su palabra. Otra forma de confianza, confianza de hablar delante de reyes. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Las personas inseguras se intimidan por las personas con autoridad, personas famosas. Les expliqué la vez pasada lo que pasó con un amigo mío, un pastorcito de la selva de Nicaragua, cuando fuimos a la oficina del presidente Somoza en Nicaragua. He tenido la oportunidad yo de estar en la presencia de más de un presidente y personas de esta naturaleza. Y les digo que yo no soy nada. Pero si uno está en la palabra de Dios, hay una confianza. Es una persona como cualquiera. Tiene poder, tiene posición, tiene autoridad, está bien. Yo también tengo posición, poder y autoridad porque soy hijo de Dios. ¿Y qué? Puedo tener confianza. David no se sintió intimidado ni por el gigante ni por Saúl. Y en ese sentido no perdió su confianza. Saúl nunca supo lo que era tener una relación con la palabra. David, por su lado, no sabía lo que era no tener esa relación. Y uno puede ver el resultado de los dos. Y finalmente, confianza de disfrutar de la vida. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Gozo. Gozo. De vez en cuando voy a la Biblia y la Biblia me está señalando algún problema, algún pecado mío. Oh. Pero la mayoría de los casos voy a la Biblia y salgo con gozo. Veo algo nuevo, algo que necesito, y el resultado es gozo. La Biblia ha sido diseñada para ser nuestra fuente de gozo que rebose sobre el resto de nuestra vida. Y como sabemos, hay lamentablemente muchas iglesias muertas en donde le hablan fuertemente contra sus miembros porque han perdido el gozo. Hay iglesias donde algunos temen sonreír. ¡Qué lástima! No estamos en la iglesia. Dios podría matarnos. Ay, Dios. Jesús dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo
esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dije por fin, pero hay un resultado, dos resultados más. ¡Qué barbaridad! Todos los resultados de hacer y buscar la palabra de Dios. Versículo 48, primera parte. Confianza para servir a Dios. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que me amé, o que amé. La persona insegura sirve a Dios por el temor, la obligación, los intereses egoístas, pero Dios desea más una actitud correcta que las actividades correctas. David quería construir el templo, pero Dios no se lo permitió. No obstante, David preparó los materiales para la construcción, pero nadie lo obligó a hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Porque amaba a Dios y tenía gozo. Y ahora sí, finalmente, confianza para ser honesto. Versículo 48, la parte final. Y meditaré en tus estatutos. Algunos leen la Biblia por obligación o curiosidad, pero sin entender. La Biblia es un libro que nos sondea. La Biblia puede ser dulce como la miel en nuestra garganta, pero como les dije, amarga cuando llega al vientre. Es precisamente lo que dice Apocalipsis 19. La verdadera meditación requiere de un corazón honesto con Dios y consigo mismo. Algunos han dicho a través de la historia que es imposible conocer bien a Dios sin conocer bien a nosotros mismos. Es decir, sin ser honestos. Pero muchos ven la Biblia, la iglesia, todo esto como una actividad. Pero todo comienza con el corazón, con lo que somos. Y ese es el punto del Salmo 119. Confianza. Confianza. Pidiéndole al Señor hacer, vivir su palabra. Pidiéndole al Señor buscar su palabra en cada momento. Y luego los compromisos necesarios, de los cuales hemos hablado, para resultar en confianza. Qué lindo ser una persona de confianza sin ser arrogante a la misma vez. Una persona de confianza no tiene que hablar de lo que puede hacer, porque tiene confianza. No tenemos que explicar nada, porque uno sabe lo que es y lo que puede hacer. Cuando alguien pretende hablarme de lo que puede hacer, que ha estudiado este arte marcial y el otro, que esto, que no sé qué, son las personas que no dicen nada que me dan miedo. Y que tienen una confianza. Cuidado con esos tipos. Pero qué lindo tener confianza. ¿De dónde viene? De la palabra, de la transformación, de las misericordias, de la gracia de Dios. Ay, Padre Santo, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones y aún así nos amas. La verdad, Señor, a veces no lo entiendo. ¿Cómo es que nos conoces tanto, tan a fondo y todavía nos amas? Y nos regalas misericordia, gracia, amor, todo esto. Gracias, Señor.
Perdónanos, Señor, cuando hemos andado en debilidad, cuando hemos perdido lo que es la esperanza, cuando nos ha faltado la paciencia, cuando nos hemos quejado precisamente porque nosotros no queremos buscarte en tu palabra. No queremos vivir tu palabra. Señor, enséñanos lo que es la verdadera transformación. Señor, tú eres nuestro superhéroe. No hay nadie como tú. Y queremos llegar a conformarnos a tu imagen y a la misma vez experimentar ese gozo y esa paz que encontramos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.